Amics i amigues, continuem amb el repte de fer real la recuperació de la memòria del Palau del Real. Un repte que començareu vosaltres i nosaltres fa uns mesos i que ja està donant els seus resultats. Avui vos oferim una nova entrevista. Esta vegada és el president de la Fundació Goerlich, Andrés Goerlich. Recordeu que nosaltres hem recorregut moltes de les construccions urbanes que va realitzar este gran arquitecte valencià que va configurar el que és l'actual València. Des de la Fundació han intentat estos últims anys, precisament, conscienciar la societat valenciana al voltant de la importància de mantenir i de conservar el patrimoni. I hem pensat que és molt interessant que des d'esta Fundació, des de la Fundació Goerlich, ens indiquen quina manera hi ha de conscienciar a la societat al voltant de la recuperació de la memòria del Palau del Real. Jo crec que és una entrevista molt interessant. Andrés Goerlich jo crec que ens dirà reflexions, pensaments i idees personals que ens ajudaran a tindre en compte com podem recuperar i fer real la gran experiència de recuperar la memòria del Palau del Real. Així que, sense més, escoltem la seva intervenció. Molt bona vesprada, amics i amigues. Continuem buscant aquestes persones de la societat valenciana de sectors molt diversos que estan preocupant-se per reflexionar sobre el futur de l'urbanisme, del patrimoni i de la nostra realitat identitària com a societat. Ja sabeu que estem consultant a persones molt diverses i la nostra idea sempre és acabar consultant sobre el tema que ens preocupa, que és el de recuperar la memòria del Palau del Real. I avui amb nosaltres tenim una persona molt especial perquè representa una entitat que està dedicant-se a recuperar el que és el patrimoni i sobretot a crear consciència social sobre la importància del patrimoni, que és Andrés Goerlich. Molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Lluís. Moltíssimes gràcies per haver acceptat el nostre repte d'estar esta vesprada així per a parlar una miqueta del patrimoni i sobretot de la possibilitat de recuperar la memòria patrimonial del Palau del Real. M'agradaria una miqueta que, abans de començar a parlar d'aquest tema que tant ens apassiona, que parlares una miqueta de la vostra fundació, la Fundació Goerlich, en la qual estàs involucrat en primera persona, que s'explicares un poc quines són les iniciatives patrimonials o quin és l'objectiu que teniu des de la Fundació. Bueno, pues mira, básicamente la Fundación es una entidad sin ánimo de lucro, ¿verdad? Que entre sus fines, bueno, pues tiene el estudio y catalogación del arquitecto y urbanista Javier Goerlich, que bueno, pues es uno de los padres de la Valencia moderna del siglo XX. Y luego, al margen de todo ello, no solamente la figura de Goerlich, sino de otros arquitectos. A través de ahí, de la divulgación, conocer a los hacedores de la ciudad, conocer sus obras arquitectónicas y urbanísticas para de esta manera que todo el mundo la pueda conocer, valorar y de esta manera querer y respetar. Y a partir de ahí que pueda surgir en determinados momentos, pues digamos, pues, determinadas conciencias o voces en favor de, bueno, pues de la preservación de determinados elementos, no solamente arquitectónicos, sino también culturales. Y luego también el debate sobre la ciudad, ¿no? Sobre las necesidades urbanísticas, patrimoniales, de movilidad, en fin, esa Valencia verde, o pensar una ciudad i una comunitat de tots i per a tots. Molt bé. És a dir, un dels elements més importants que vos plantegeu és precisament fer que la societat se vincule al seu patrimoni, que prenga consciència del que té i que sobretot que puga optar, no? I que puga decidir en primera persona una vegada que tinga els ingredients necessaris per a fer-ho. No? Tu penses que en els últims anys la societat s'ha involucrat en la recuperació del patrimoni? Vamos a ver, siempre pensamos que la pérdida de patrimonio es una cosa del pasado y eso es, en fin, ojalá fuera así, ¿no? Pero tristemente en pleno siglo XXI estamos sufriendo pérdidas patrimoniales con mayor intensidad incluso que que a finales del propio siglo XX, ¿no? Con lo cual es necesario divulgar todo lo que tenemos, el valor que pueda tener, no una cosa que a lo mejor esté hecha en los años 30, 40, 50 o 80 del siglo pasado, por ser relativamente moderna o contemporánea, no debe de tener valor patrimonial o valor histórico, ¿no? Todo lo contrario, es decir,
no solamente tiene valor patrimonial por las cosas del siglo XIII, XIV o XVI o XVII, ¿no? Sino que a lo mejor pues, cosas interesantes y con valor pues hechas a lo mejor hace 30 o 40 años ya merecen per se ser conservadas y de alguna manera protegidas para evitar su derribo, ¿no? Y eso no solamente afecta, bueno, también el tema patrimonial no única y exclusivamente debe serlo en cuanto a la calidad del edificio, sino también tiene valor patrimonial lo que haya ocurrido en ese edificio, es decir, los intereses sentimentales, los intereses históricos, de memoria. Entonces todo eso, bueno, no solamente hay que sopesar el valor arquitectónico, sino también pues, los valores sentimentales, sociales y demás. Si además tiene los dos, pues tanto mejor, mucho más digno de... Y luego ya no solamente elementos tales como edificios, sino pues, rótulos, elementos de cualquier ciudad, pues desde puertas, carpinterías, rejerías, aldabas, señales, mobiliario urbano, en fin, es todo el continente y el contenido de la ciudad, ¿no? Y esto es necesario divulgarlo para de esta manera que toda la gente lo pueda conocer, valorar, quererlo y respetarlo y hacerlo respetar. Molt bé. Jo crec que has introduït ingredients molt importants, elements molt importants, la importància de la societat civil, de conscienciar que el patrimoni és molt més que pedres o que elements físics, sinó que darrere hi ha una consciència, una identitat, i tot això ens fa aterrar un poc en el tema central de la nostra entrevista, que és el Palau del Real. Jo, sobre este tema, la primera pregunta que voldria llançar-te és si tu creus que la societat valenciana és conscient de l'existència d'aquest element patrimonial. Bueno, pues vamos a ver. Tristemente no. Es decir, si nosotros hacíamos hace no mucho tiempo un ejercicio que era salir a la avenida Blasco Ibáñez, prácticamente muy cerca o en los jardines del Palau del Reial, ¿no? Y preguntar que nos dieran el nombre de 3 arquitectos. De cada 100 personas, aproximadamente, 60 solamente nos decían un nombre. Hasta 85, 88 nos decían 2 nombres y solamente 12 o 13 personas de cada 100 nos decían 3 nombres de arquitectos. Bueno, si eso más o menos en esa zona es la constante, digamos, de conocimiento patrimonial, pues cuando preguntas, ¿y esto por qué se llaman los Jardines del Real? ¿O qué había aquí? O, pues bueno, muy probablemente y tristemente, no demasiadas personas puedan saber exactamente o con un nivel interesante de conocimiento pues lo que ocurrió allí, ¿no? Pues su derribo con la invasión francesa, pues para evitar de alguna manera que pudiera ser fuerte o residencia o tal de las tropas, no solamente el Palau del Reial, ocurrió también en algunos otros monumentos de la ciudad o conventos o iglesias como San Agustín y algunos otros, ¿no? Entonces, pues bueno, es una tristeza que bueno, pues al final todo aquello esté reducido prácticamente a la montañeta de Elío, a unas pequeñas muestras arqueológicas abandonadas, no muy cuidadas, que bueno, pues que están allí con unos carteles que hacen una referencia cuando, pues por ejemplo, hoy podríamos tener de alguna manera medios mucho más interesantes, pues no sé, un código QR o tal que puedes entrar a tener un conocimiento más profundo, ¿no? Consideres que caldria fer algun tipus d'actuacions per a recuperar esa memòria o no val la pena? Bueno, vamos a ver, yo creo que probablemente sí que sería interesante. Hay algunos libros, pero bueno, generar a lo mejor una página web, y está todo en internet, y es meter toda esa información en internet, ¿no? De alguna manera generar un espacio a modo de museo
donde a través de una maqueta, a través de recreaciones, no sé, pues de infografías o de grabados, que sí que tenemos grabados, o de podamos recuperar de alguna manera en algún espacio físico ese centro de interpretación, pues mejorándolo, que no solamente la ciudadanía, los valencianos, los que vivimos en la ciudad, sino también, bueno, pues como un referente para los turistas o visitantes que nos quieran conocer, poder explicar todo lo que había allí, ¿no? Hoy tristemente lo que pasa es que todo ese perímetro ya es irrecuperable, porque habría que, bueno, no sé, derribar un edificio casi de 18 alturas, y porque, bueno, realmente ocupa no solamente parte del jardín de viveros, sino también la avenida Sí. Arribaria a la pagoda, sí, prácticamente. General Elío y hasta la pagoda, efectivamente. Entonces, bueno, en este aspecto, pues bueno, de alguna manera hay que darlo a conocer y demás. ¿Consideres que les runes estan en un estat digne o haurien de conservar-se d'una altra manera? Sí, todo es susceptible de mejorar y muy probablemente con nuevas campañas de excavación sí que se podría de alguna manera mejorar y ampliar lo que podría haber, ¿no? Yo sí que pienso que en la actual montañeta de Elío, que además acaban de tirar o de talar algunos pinos por peligrosidad, yo creo que ahí debajo también hay restos, y son restos que no afectarían al tráfico de una arteria importante como puede ser hoy General Elío. De todas maneras, estoy convencido que estudiando puede haber otras alternativas si se quisiera, pues para desviar el tráfico o conciliarlo por algún otro lugar, ¿no? Y luego también en los años 80 me acuerdo perfectamente, y ahí está la hemeroteca, de cuando se hizo toda, vamos, en la propia General Elío se descubrieron y bueno, aparecieron ahí todos los restos. Aquello, lo que pasa que en un determinado momento estuvo unos meses abierto, el caos circulatorio era tremendo, pero bueno, se decidió tapar y ahí está, sabemos que está ahí y demás. Insisto, sí, estudiando se puede preguntar... Algun tipus de reconstrucció d'algun element que aprofitara com a centre d'interpretació i donara un poc idea a les persones de lo que podia ser les dimensions. Yo creo que sí, o sea, claro, yo creo que sí, dentro de los, o sea, vamos a verla, entre 0 y 100 se puede elegir 15 o 18, ¿no? Y a lo mejor ese 15 o 18 puede ser dentro de los propios jardines del Real, dentro de los propios jardines de viveros, recrear algún tipo de construcción más o menos de lo que podría ser en el sitio en el que estuvo a hacer, y ahí es donde poder hacer ese centro, mejorar ese centro de interpretación, donde, insisto, poder poner unas maquetas haciendo referencia a tal y recreando con imágenes, grabados, etcétera, explicaciones, vídeos, audiovisuales y demás, lo que fue aquello, ¿no? O sea, l'altre dia es comentàvem todo el espacio que... Ara anem a celebrar o estem celebrant el 40 aniversari de l'Estatut, un poc els orígens de la nostra identitat, i que quedava un poc orfe, no?, celebrar aquest 40 aniversari sense tindre constància que l'origen de tot estava allí, no? Exactamente. Perquè al cap i a la fi la Generalitat en tota la grandea arquitectònica que representa, però políticament l'edifici important, no?, el dret foral valencià y todo naix allí, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues yo creo que no solamente es como lo que comentábamos antes, ¿no? No solamente se trata de edificios, sino de edificios o de arquitecturas o de espacios, sino de todo lo que dentro se ha vivido, ha ocurrido y demás. Y entonces todo eso también hay que ponerlo en relación y divulgarlo, bueno, pues junto al espacio, ¿no? Y de esta manera, bueno, pues divulgándolo, valorándolo, conociéndolo, queriéndolo y haciéndolo querer y respetar, ¿no? La manera. O sigui, penses que una bona iniciativa seria fer que la societat un poc s'identificara amb aquest element, no? Difondre el que va ser el Palau del Real?
Yo estoy plenamente convencido. Es decir, tenemos que buscar símbolos, tenemos que buscar referentes, y qué mejor referente que uno de los, o por lo menos el espacio histórico del que pues, nace ya no solamente la identidad, sino la organización como pueblo y en fin, todo. L'altre dia es comentàvem, per exemple, que en un edifici tan destacat com les Corts hi ha un quadre sobre la guerra de successió, la batalla d'Almansa, és molt important, hi ha un personatge Minatea, però realment no hi ha un quadre del Palau del Reial, que podria ser l'origen de tot, i en la Generalitat passa el mateix, no? Que una reproducció d'algun quadre, alguna... Sí. Que això és simptomàtic, ¿no? De que pareix que amaguem ese origen, no sé. Claro, es un poco también, puede estar en nuestro carácter, ¿no? Es un poco como las fallas, que nace el monumento con toda la ilusión, con todo el esfuerzo, y el 19 de marzo a las 0 horas del 20, pues directamente todo se quema, se olvida y a volver a empezar, ¿no? Y entonces probablemente la historia del Palau del Reial, tristemente, pues con esa demolición por una decisión estratégica, no sabemos, eso también daría para estudiar mucho, ¿no? Sí. Pues que nuestra memoria, digamos, tristemente lo haya olvidado. Entonces, yo creo que sí que hay que esforzarse por todo eso, ponerlo en valor y que la gente lo pueda conocer y sentirse bien orgullosos, no solamente de nuestro pasado, que de alguna manera, consecuencia de aquello, es nuestro presente y en gran medida marcará nuestro futuro. Sí, no? I ja per a acabar, m'agradaria d'una manera sintètica, quines accions tu proposaries per a recuperar la memòria del Palau del Reial? Sí, pues como hemos comentado antes, yo creo que un centro de interpretación, publicaciones, mesas redondas, pues un equipo de voluntarios que pueda hacer unas pequeñas visitas guiadas en aquellos espacios, conferencias, publicaciones, página web y a través de todos los medios de prensa, escritos, digitales, radios, televisión, Apunt y demás, pues ir a través de documentales, de entrevistas, de todo tipo, divulgando y poco a poco. O sea, no puede ser todo como un torrente, sino, pam, que vaya cayendo la gota para que cale y al final, pues todos puedan tener ese conocimiento para valorar, quererlo y hi ha una última pregunta que pot ser complicada. Quina és l'actitud que hauria de tindre la classe política valenciana respecte a això? Com hauria de reaccionar per a recuperar-lo? Sí, pues yo creo que se debería hacer, pues, todo muy teórico, pero llegar a los consensos para, dentro de la política cultural de la Generalitat y de la propia ciudad de Valencia, poder hacer un plan director no solamente para el Palau del Reial, sino para otros muchos elementos, y entonces pues generar políticas que, independientemente de quién esté gobernando en un determinado momento o en otro, tengamos claro cuál es el camino, cuáles son los recursos y cuáles son los contenidos para todo eso. De alguna manera, en fin, cualquier sociedad avanzada, sus elementos de identidad pues vela por el respeto, por el conocimiento y por la divulgación. Entonces yo creo que a través de un plan director consensuado se debería de tratar no solamente el Palau del Reial, sino pues otros elementos muy importantes de la ciudad y de la comunitat. I ja per a finalitzar, què li diries a la societat valenciana sobre el seu Palau del Real? Que hagan el esfuerzo de, intentar averiguar qué fue aquello y todo lo que ocurrió allí y todos los personajes que lo habitaron y en los periodos históricos, porque al final es nuestra historia y es parte, yo creo que tenemos el deber de conocerla, ¿no? Por lo menos la curiosidad para saber lo que ocurrió aquí desde que
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Andrés Goerli, per estar esta vesprada amb nosaltres i per compartir amb nosaltres aquestes reflexions tan interessants al voltant del patrimoni valencià. Moltíssimes gràcies. Muchísimas gracias a vosotros, un placer y un honor.